what y'all trying to do? 24 karat magic in the air. Head to toe so clear. Look out. Second verse for the hustlers, gangsters, bad bitches and your ugly ass friends. I cannot preach, I cannot preach. I gotta show them how a pimp get it in. First, take your sip, do your dip, spend your money like money ain't shit. Ooh, ooh, we too fresh. Got to blame it on Jesus. Hashtag blessed. They ain't ready for me. I'm a dangerous man with some money in my pocket. Keep up. So many pretty girls around me and they're waking up the rocket. Keep up. Why you mad? Fix your face. Ain't my fault they all be jocking. Keep up. Players only. Come on, put your pinky rings up to the moon. Girls, what y'all trying to do? What you trying to do? 24 karat magic in the air. Head to toe so clear. Look out. Everywhere I go, they be like, ooh, so bad. Everywhere I go, they be like, ooh, so bad. Everywhere I go, they be like, ooh, so bad. Now, watch me break it down like, 24 karat. What's that sound? Come on now. 24 karat, 24 karat magic. Don't fight the feeling, invite the feeling. Just put your pinky rings up to the moon. Girls, what y'all trying to do? Tell me what you trying to do. 24 karat magic in the air. Head to toe so clear. Put your pinky rings up to the moon. Girls, what y'all trying to do? 24 karat magic in the air. Head to toe so clear. Look out. Ahí sonaba Bruno Mars con 24K Magic, una canción muy de día viernes, y tal como les comentaba al principio en la introducción de este programa, mañana se cambia la hora y ustedes dicen, la típica, van a ir, van a hablar que van a decir que a los niños les cuesta levantarse temprano, van a hacer la encuesta en el Paseo de Las Palmas o en la Plaza Italia, y la gente se va a quejar de que se levanta de noche. Pero nosotros no somos de esos programas. Nosotros trajimos acá a un especialista en ciclo circadiano. Él es investigador del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de la Universidad de Valparaíso. Recordarán que hace algunas semanas estuvo con nosotros el director de ese centro, el doctor, el Premio Nacional Ramón Latorre. Y hemos invitado al doctor John Ewer o Ewer. ¿Cómo lo digo mejor, doctor? Como quieras, en realidad. Mi nombre ha resistido muchas variantes. Muchas variantes. Lo correcto es Ewer, como dijiste al comienzo, pero si dice eso, nadie va a saber a quién te refieres. Bueno, quizás lo diga de las dos maneras todo el rato en esta entrevista. Pero lo importante es que el doctor John Ewer no solamente es especialista en esto, sino que además ha sido el sustento científico, corrígeme si me equivoco, el informador científico de un proyecto de ley que ha sido introducido al Congreso para a la Comisión de Salud, del Senado particularmente, para decretar y para mantener el horario de invierno, el que vamos a cambiar mañana, durante todo el año. Es decir, esto que vamos a hacer mañana, no lo hagamos más. No hagamos más este cambio y nos quedamos con el horario tal como lo tenemos hoy día y como lo tendremos mañana hasta las 12 de la noche. ¿Cómo estás? Gracias por venir, primero que todo. Gracias por la invitación y sobre todo por la nueva pronunciación de mi nombre, Ewer. que no la escucho hace años. John Ewer. Muchas gracias. ¿De dónde es el apellido? Inglés. ¿Y inmigró quién? ¿Tus padres, tu abuelo? Padres. Tus padres. Sí. Inglés y Australia. Mira. Ya. Hablemos un poco de no solamente el proyecto de ley, sino que de la base científica para esto. Hemos escuchado, como decía yo, un poco medio en broma, pero cada vez que hay cambio de horario se debate sobre cómo aprovechar mejor la luz, cuáles son las consecuencias en el cuerpo, pero generalmente se toman por el lado de o uno tiene demasiado sueño o ese tipo de cosas, digamos. Pero
Naturalmente hay un sustento científico, hay bastantes conclusiones que ya sabemos de cómo funciona particularmente, no solamente nuestro cuerpo, sino que particularmente nuestro cerebro, y cómo lo pueden afectar este tipo de medidas, ¿no? Así es. Con respecto al proyecto de ley, en realidad es un poquito más radical incluso de lo que dice, es correr la hora al horario de Perú, que es el que nos corresponde por geografía. Ah, perfecto. O ¿Y sea, por qué lo tenemos cambiado? Por razones históricas. Ya. La misma razón por la cual se hacen los cambios de horario, que remontan al momento en que la mayoría de la energía eléctrica se consumía en iluminación. Ya. Eso ya no es el caso, entonces no hay ahorro de energía asociado con estos cambios de horario. Eso ya se demostró empíricamente en el 2015 cuando Pacheco hizo ese cambio e impuso ese horario que nos hizo sufrir a todos. Claro. No hay ahorro de energía, entonces lo que se puede considerar ahora son las consecuencias biológicas de estos cambios de horario. Y el uso horario que nos corresponde es el de Perú. En este momento, hoy tenemos el horario de Bolivia y el lunes vamos a tener el horario de Brasil. Claro, es absurdo eso. Bueno, es absurdo en papel, pero biológico. Es que en realidad yo creo que el tema es que la gente no piensa realmente qué significan los horarios. Y en términos simples, la mayoría de los humanos, o sea, el promedio humano, se despierta más o menos cuando se levanta el sol, ¿ya? Ahora, cuando yo digo se despierta, quiero decir se despierta solo, sin despertador, ¿ya? Entonces, imagínate un día sin despertador, ¿a qué hora te despiertas? En este momento alrededor de las 8, ¿ya? Hay un más menos, hay búhos y hay alondras, pero en promedio es alrededor de esa hora. Entonces, imagínate que te despiertas solo, quiere decir que ya no tienes sueño a las 8, y un día a semana el despertador suena a las 7, ¿ya? Entonces, ahí tienes un déficit de sueño de 1 hora, ¿ya? Claro. Y ese es un déficit de sueño crónico. Entonces, en la semana tú vives en una zona horaria y en el fin de semana o días libres vives en otra. Y ese déficit crónico de sueño te pasa la cuenta. Afecta tu atención, tu aprendizaje y también afecta tu salud. En grado menor que a un nochero, por ejemplo, o una enfermera o enfermero que trabaja toda la noche. Pero tiene un impacto sobre tu salud en términos de desarrollo de hipertensión, diabetes, cosas así, cosas serias, ¿no? Algunos cánceres que están asociados a efectos, falta de sueño y también trabajar cuando el cuerpo te dice que tienes que dormir, ¿ya? Entonces todo el cuento del horario tiene que ver con hacer que el sol se levante más o menos a la hora en que tienes que despertarte. Imagínate que el sol se despertara a las 7, o sea que el sol se levantara a las 7. Tú te despertarías a las 7 solo, no necesitarías despertador y por lo tanto no tendrías déficit de sueño. Entonces todo el cuento del horario, que uno no lo piensa como una cosa numérica y que el despertador tiene una base biológica bien clara, ¿ya? Y si la energía no es tema, entonces lo que hay que hacer es alinear el sol, la levantada del sol, con la levantada de los humanos, ¿ya? Entonces, hoy día el sol se levanta alrededor de las 8, el lunes se va a levantar alrededor de las 9. Y ahí vamos a tener un déficit de sueño adicional. Claro. Entonces, la idea de alinear, de usar el uso de Perú, es porque el sol se va a levantar más temprano y por lo tanto la población se va a levantar más despierta en día de trabajo. Ese es el meollo. La otra pata, el otro aspecto de este proyecto de ley es eliminar los cambios de hora. Como dije, los cambios de hora se justificaron en su momento por el ahorro de energía. Claro. Pero eso ya no es tema. Entonces, ¿cuál es el impacto de estos cambios de horario? Uno podría decir que está lo mismo en realidad. Hay un cambio de horario y un cambio de horario bien, pero en realidad los cambios de horario, hay un cambio que es muy malo, que es el del lunes. Ese que nos va a recibir el lunes, Claro. en realidad el domingo en la mañana. Y ahí lo que pasa es, de nuevo, tiene un déficit de sueño adicional de 1 hora. Y muchos humanos ya tienen un déficit de sueño, entonces esto es un déficit de sueño adicional, ¿ya? Y hay efectos, bueno, lo vas a ver, vas a estar 1 hora más dormido, Claro. y eso va a afectar tu concentración. Hay más accidentes, ¿cierto? Porque uno cruza la calle, no pone atención, o la persona detrás del volante no pone atención. Hay más accidentes. Y hay un efecto agudo súper serio, hay un aumento en como 10 a 15% del número de ataques cardíacos, ¿ya? Y eso es porque están más estresados, ¿ya? Y estos son datos compilados por asociaciones médicas, 10, 15 años, hay publicaciones en revistas así médicas serias, ¿ya? Entonces todas las cosas asociadas a los cambios de horario son malas, ¿ya? Entonces la idea es eliminar los cambios de horario y uno dice, bueno, los países avanzados tienen cambios de horario, pero la verdad es que tuvieron y muchos tienen, pero están tratando de eliminarlos también por la misma razón. Si tú miras en las noticias en Estados Unidos, por ejemplo, después de que hacen el cambio de horario de primavera, como el que vamos a hacer nosotros ahora y que ellos hacen en su primavera, vas a ver que
hay como protesta al respecto, porque efectivamente hay un efecto agudo, serio sobre la salud, ¿ya? Y mis colegas que trabajan en relojes en Europa están presentando una petición al Parlamento Europeo, del Parlamento de la Unión Europea, para eliminar los cambios de horario por las mismas razones, digamos, razones biológicas, médicas, ese tipo. Ahora, si esta demanda se está produciendo tal como tú describes en diferentes partes del mundo, uno tiende a pensar de que el sustento científico, lo que sabemos para defender esa postura de no cambiar nunca más el horario, es relativamente nuevo. ¿Sabemos cosas nuevas sobre nuestro ciclo circadiano en los últimos años? Yo creo que han pasado dos cosas. Una es que el tema energético ya no prima. O sea, en algún momento un gobierno tiene que hacer un balance. El efecto sobre la salud es relativamente menor, aunque es crónico. Pero si el efecto sobre la energía es importante, entonces uno sopesa las cosas, claro, y dice, bueno, pero más menor. Si ese argumento desaparece, el argumento energético ya no corre, entonces uno le pone atención a las cosas que sí importan ahora. Y además hemos aprendido mucho sobre los relojes, ¿ya? El año pasado el grupo que descubrió cómo funcionan ganó el premio Nobel, y desde entonces, bueno, en realidad en los últimos años hemos aprendido mucho sobre el impacto de los relojes y sobre todo cuando no se toman en cuenta sobre nuestra salud. Sabemos, por ejemplo, que funcionar de noche, cuando tu cuerpo como buen animal diurno te dice que deberías estar durmiendo, es malo para la salud. Uno mira los casos extremos como nocheros, enfermeras que trabajan de noche muchas horas. Esas personas desarrollan obesidad, diabetes, hipertensión y algunos cánceres. ¿Ya? Eso está establecido, eso requirió un buen tiempo, muchos datos. Eso también afecta la salud, ¿ya? Por ejemplo, yo te puedo hacer comer el mismo número de calorías, pero según cuándo las comes, ganas o pierdes peso. Eso no es obvio, ¿eh? Eso. Entonces las personas que hacen dieta, que es muy difícil hacer dieta, porque nuestro cuerpo tiene un sistema homeostático espectacular para mantener tu peso, la mejor recomendación es coma durante el día. De hecho, coma en la mañana y temprano en la tarde y no coma más hasta el próximo día. No va a pasar hambre y va a perder peso. Y de hecho desaparecen los síntomas prediabéticos, bien espectacular. Entonces este tema del horario y su impacto, yo creo que en parte es porque el tema energético ya no es tema y porque hemos aprendido mucho sobre cómo funcionan los relojes y cómo afectan toda nuestra fisiología, nuestra salud y la importancia que tienen, en realidad, que el impacto es importante. O sea, las cosas que afectan no es que se me olvidó el número de teléfono de tal persona, pero sino que realmente afectan la salud, desarrollo de enfermedades crónicas. Eso yo creo que ahora lo sabemos, hay muchos datos y por lo tanto es hora de ponerle atención. Ahora, en términos de aprendizajes de niños, de adolescentes, porque uno piensa en los niños que entran a clase a las 8 de la mañana, por ejemplo, con todo esto que tú nos estás contando, hace aún más difícil si es que tu labor, digamos, intelectual es intensa a primera hora, ¿no? Claro, qué bueno que lo recordaste porque se me había olvidado seguramente pensando en el cambio de hora que viene. Quizás no dormiste bien. Lo más probable. Bueno, y de hecho no vamos a ir ahí. Pero los niños y los adolescentes tienen un problema adicional. Bueno, no un problema con respecto a los horarios. Ajá. Y es que naturalmente el momento en que tú te despiertas en un día sin despertador varía con la edad. Y los niños y los adolescentes se despiertan naturalmente más tarde que los adultos. 1 hora o 2 horas más tarde que los adultos. ¿Ya? Entonces, y eso no es porque son carreteros. Se duermen un poco más tarde, tienen que dormir más horas, pero además se despiertan naturalmente más tarde. O sea, si tú en un día sin despertador te despiertas a las 8, ellos se van a despertar a las 10. Algunos a la 1, pero digamos algunos a las 10 en promedio. ¿Ya? Entonces corre lo mismo que para nosotros, solo que es peor, ¿cierto? Si a las 10 se despiertan sin sueño, cuando suena el despertador a las 7, tienen 3 horas de déficit de sueño y llegan al colegio y pierden 2 horas de colegio. El lunes van a perder 3 horas de colegio, que es lo que están perdiendo a propósito todos los niños en Magallanes. ¿Ya? Entonces los niños tienen una situación peor y en países que tienen un uso horario que es el que les corresponde. Digamos, soñar no cuesta nada. Si aprueban este proyecto de ley y cambiamos el horario al horario de Perú, los países que tienen el horario que les corresponde, incluso ahí están haciendo medidas para retrasar la hora de ingreso a los colegios. Y los estudios pilotos que se han hecho son espectaculares, ¿eh? Tú atrasas media hora la hora de ingreso a los colegios y todos los índices mejoran. Los niños sacan mejores notas y en Estados Unidos, en los estados donde se ha hecho, los niños que están en último curso pueden manejar con estas licencias de estudiantes
y tienen menos accidentes. Y uno dice, wow, qué espectacular, pero en realidad están menos dormidos, obvio. Es más lógico, claro. Les va a ir mejor en la escuela porque están despiertos y uno, si uno está despierto, no aprende nada. Y si está dormido, tampoco le va tan bien cuando está manejando. Entonces, no es, como dicen los gringos, rocket science. No es, Claro. no es física nuclear aquí. Uno dice, si uno está más dormido, hace menos bien las cosas, aprende menos bien. Y es sobre todo agudo con los niños y los adultos. Y aprovecho de decir que esta ley, a muchos de los adultos, quizás la mitad, quizás un poco más que la mitad, le va a cargar. Me van a odiar. Espero que no personalmente. Pero porque los adultos dicen, yo prefiero tener luz en la tarde que en la mañana. Claro. ¿Ya? Y eso Uno como que, honestamente, uno se pone contento como que dice, salgo del horario hábil en el fondo y Sí. todavía queda día. Claro, ¿no? ¿No? Claro. Yo entiendo. Happy hour, las terrazas. Claro, yo entiendo el argumento y ese fue el argumento que Ah. se presentó en Magallanes y por eso que se cambió la hora y ellos tienen ahora un horario en que el sol se levanta a las 10. Y yo respeto todo eso, pero hay que ver cuál es la población vulnerable aquí. ¿Ya? ¿Te acuerdas cuando prohibieron fumar en los bares? La mayoría de las personas se oponían a la idea, ¿cierto? Y hubo resistencia, pero había que hacer la campaña que dice, mire, usted va al bar y fuma, pero usted se puede ir. Pero Claro. las personas que están trabajando ahí no pueden irse. Entonces Claro. es por eso que vamos a prohibirle fumar, no por su salud. Usted hará lo que quiera, se puede ir, pero estas personas están atrapadas. Ese 2% o 1% es por ello. De la misma manera, en este caso, la población vulnerable son los niños y los adolescentes. Están yéndose al colegio con un déficit de sueño de 3 horas, 4 horas. Ya, y esto, elegir el horario correcto, le va a permitir aprender mejor. Y a usted como adulto también le va a mejorar la salud un poco, porque le vamos a reducir el déficit en 1 hora y aunque no lo crea le va a hacer bien. Pero sobre todo a los niños y los adolescentes el impacto sobre su desempeño, sobre su aprendizaje va a ser importante. Entonces, si bien entiendo el argumento de la tarde, de tener luz en la tarde, es como una conveniencia. Me gusta fumar en el bar, me gusta tener luz en la tarde. Claro, es trivial comparado con lo que estamos sacrificando. Aquí estamos ya. Entonces, el otro argumento, si puedo Sí, seguir. por favor. El otro argumento que he escuchado es que, bueno, el horario de Perú haría que el sol se levante a las 7 de la mañana o a las 6 de la mañana y va a estar oscuro a las 6, 7 de la noche. Y tú sabes, nosotros somos de una cultura española, tú no entiendes, pero nos encanta la luz en la noche, las tapas, las fiestas y todo eso. Yo les digo, muy bien, pero veamos un poco España, que es donde viene ese argumento. ¿Cuál es la razón por la cual se elige el horario de España? Tú sabes que España tiene el mismo horario que Austria. ¿Ya? Toda Europa, desde España hasta Austria, tiene el mismo horario y son más de un uso horario. A diferencia de Portugal, que cambia la hora. O sea que tiene un horario correspondiente. Ya. Entonces uno diría, bueno, los españoles, obvio. Entonces, bien, pero ¿sabes por qué España tiene el horario del resto de Europa? Porque General Franco quería tener el mismo horario que Alemania. ¿Ya? Entonces, si uno dice razones culturales, bien, pero denme una razón de peso. Porque yo no considero que Franco quiera ser amigo de Hitler, no me parece una buena razón. Quizás es biológica, pero no en Si el lo explicamos sentido, así. no en el sentido bueno, digamos. ¿ya? Exacto. Entonces es cierto que hay una cultura de no tener luz en la mañana en Chile, que en parte es derivada de España quizás, pero no una razón de peso. Claro, es algo que tenemos que revisar. Estamos conversando con el doctor John Ewer, investigador del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de la Universidad de Valparaíso. Quería repasar un par de cosas que me parecen muy interesantes sobre la cronobiología, ¿cierto? Sobre nuestros ciclos circadianos. Tú recordabas que el año pasado el Nobel de Medicina se lo dieron a 3 investigadores que han trabajado en esto, en el gen reloj, ¿verdad? Entiendo que tú estudiaste con ellos. Claro, fui estudiante de doctorado de Jeff Hall, ¿Ya? uno de ellos, y cotutor fue Michael Rosbach, que vino a Chile el año pasado al simposio que organicé. O sea, Con lujo. Literalmente muy sincronizado con Claro. con ese equipo. Ahora, hay cosas que de repente uno dice, tal como lo que tú estás explicando, que tiene un impacto, qué sé yo, en costumbres, en organizaciones sociales, qué sé yo, proyecto de ley, discusión pública finalmente, que ilustra la necesidad de estar como informado con argumentos científicos, que es lo que tú nos estás dando en este programa. ¿Te parece a ti,
como especialista en este tema, que haya mucho mito o ideas erradas sobre nuestro ciclo circadiano, sobre nuestro reloj interno? Porque es algo que se comenta muy usualmente, digamos, que desde el jet lag a los alondres de los búhos, etcétera. ¿Hay algo que a ti te parezca que sea particularmente errado y que todo el mundo da por hecho, por cierto? Mira, yo creo que la gente, que este es un tema científico, que las personas tienen un conocimiento orgánico sobre él. O sea, si yo te digo esto de los relojes y los horarios, el sol, y tú me vas a decir esa cosa no entiendo, pero yo le digo, anda a hacerme una suma a las 3 de la mañana y vas a entender al tiro que no funciona de día igual que de noche. Ajá. La gente tiene un conocimiento así corporal del asunto. Claro. Y también tiene experiencia de que no todas las personas son iguales, que algunas se despiertan temprano, otras se despiertan más tarde. También del cambio de lo que se llama el cronotipo, cuán alondra, cuán búho es uno con la edad, ¿cierto? Uno sabe que las guaguas se despiertan antes que los padres, que a los adolescentes siempre se les acusa de carreteros, que levántate, que son las 12 y que estáis sola afuera, ándate afuera. Claro. Para afuera, eso es típico, pero quizás no aprecian que tiene una base biológica que tiene que ver con el crecimiento del humano. ¿Ya? Claro. Yo creo que lo que Y después los abuelitos se despiertan más temprano y salen a barrer la calle a las 4 de la mañana. Efectivamente, claro. Ahora, lo interesante es que el reloj funciona igual de bien en los ancianos que en los jóvenes. Lo que pasa es que duermen menos menos horas. Ya. Y el sueño más fragmentado, pero el reloj suizo hasta que uno se muera. Es espectacular, claro. Ahora, hay cosas que a mí me parecen fascinantes de esto, que tiene que ver con, por ejemplo, cómo esto está sincronizado con, si lo puedo llamar así, como el reloj de la Tierra. En el fondo tiene que ver tiene mucho que ver con el movimiento de rotación de la Tierra, más que con cuánta luz percibamos. Efectivamente, y ese es el origen de los relojes. Es porque toda la vida que conocemos se originó en este planeta, que ha tenido desde el inicio de la vida alternaciones de luz y oscuridad, e igualmente importante alternaciones de calor y frío, ¿ya? Y lo que te permite un reloj es poder anticipar la llegada del día o de la noche, independiente de si hay luz o no ese día, ¿ya? Te permite estar preparado para la llegada del día. Por ejemplo, nosotros somos diurnos, la llegada del día significa que vamos a comer, entonces el hígado se prepara para la llegada de la comida y toda la fisiología tuya está sincronizada y tiene un tiempo unitario. Entonces cuando comes todo funciona bien. Por eso es que cuando comes en la noche las cosas funcionan mal y ganas peso. ¿Ya? De la misma manera las plantas que hacen fotosíntesis se preparan para la llegada del sol y echan a andar todo eso antes de que llegue el día, ¿ya? Claro. Y eso les da una cierta ventaja biológica y uno puede hacer experimentos. Sabes que en ciencia uno dice una cosa y eso no vale hasta que uno lo demuestre empíricamente, y efectivamente tener un reloj te hace funcionar mejor, ¿ya? Te hace funcionar mejor como humano, como gato, como perro, como ratón, como mosca, como planta, como bacteria. Hay algunas bacterias que tienen reloj y también es mejor tener reloj que no tener reloj. Eso iba a decir que esto a nivel molecular, a nivel molecular, claro, pero también a nivel de selección, ¿ya? Y los relojes son interesantes porque están súper conservados. Las personas les dieron, mira, imagínate, el premio Nobel de Fisiología o Medicina a gente que trabaja en moscas. Y uno dice, ¿cómo? ¿Qué la medicina y la mosca? A propósito, el quinto premio Nobel que tiene en el cuerpo esta mosquita, ¿ya? Y es porque este reloj que tienen las moscas es idéntico al nuestro. Claro. O sea, no es que se parezca, sino que los componentes, los engranajes del reloj, tienen engranajes igual en nosotros, ¿ya? Entonces, cómo funciona el reloj de la mosca es igual a cómo funciona el nuestro. Y eso es espectacular, una conservación biológica notable, y uno se apoya en eso para aprender cómo funcionan. Entonces, muy interesante. Entonces, hay biología básica, claro, y cómo afecta a los humanos, tiene todas estas patas de salud y de desempeño. Y en todo esto, mis credenciales no son de trabajar en relojes humanos, sino simplemente de entender esa literatura, ver el trabajo que se ha hecho en humanos y molestar, porque me interesaría que la ciencia, sobre todo la ciencia que se hace en Chile, llegue a un punto en que pueda informar la política, porque hay muchos científicos buenos y no se aprovechan. No me estoy incluyendo en esa lista, sino que hay científicos claro, chilenos que hacen ciencia que a veces no tiene nada que ver con algo relevante a Chile, pero les permite comprender una literatura técnica compleja y que les permite informar al gobierno, ¿ya? Para que se tomen decisiones basadas en ciencia. Y yo creo que eso es lo que falta, es que se aprovechen los científicos chilenos, porque realmente es un recurso que está ahí
y es, en realidad es espectacular y es único porque está aquí mismo. Entonces, Sin duda. En eso estamos. Doctor John Ewer, investigador del Centro Interdisciplinario de Ciencia, de Neurociencia, perdón, de la Universidad de Valparaíso. Muchísimas gracias por habernos visitado hoy. Gracias a ti, gracias por el nombre original y correcto. Muchas Saludos gracias. a la familia Ewer. Nosotros, podríamos decir, you were here. Claro, o Until now. tomar John Uber. Claro, se puede ir en un Uber. Nosotros nos vamos a una canción, escuchamos a The Clash con The Magnificent Seven y seguimos en la invención del futuro.